Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Mario Saldaña. Esto es Más que Noticias y empezamos con nuestros titulares. Aquí están. Congresistas de oposición insistieron que pedirán a la jefa del gabinete, Ana Jara, que haga un compromiso este 20 de agosto de que Nadine Heredia no va a postular a las próximas elecciones del año 2016. El Jurado Electoral Especial del Callao declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de la agrupación Chimpún Callao para las elecciones del próximo octubre. El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, calificó como manotazos de ahogado la denuncia de congresistas contra la ley universitaria. Ha dicho que detrás de esto estarían primando los intereses personales. Esta madrugada el desprendimiento de rocas y tierra a la altura de la playa Las Sombrías y Los Pavos en Barranco obligó al cierre de un carril de la Costa Verde. El tránsito se ha restablecido por la mañana. Un incendio afectó cerca de 20 viviendas de un solar ubicado en la avenida Francisco Pizarro en el Rímac. Los bomberos han logrado controlar el fuego que no dejó heridos. Israel y Hamas acordaron una tregua de 72 horas en la Franja de Gaza. Hasta el momento, los ataques en esta zona vienen dejando ya más de 1.400 muertos. Arrancamos con información en vivo desde el Ministerio de Justicia con nuestro compañero Juan Carlos Portilla. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, Mario, estamos en el distrito de Miraflores, donde se encuentra el Ministerio de Justicia. Se ha lanzado la política la política nacional frente a los delitos patrimoniales. Quería recordar unas cifras que se han dado a conocer aquí durante esta presentación. Por ejemplo, el 32% de las sentencias que se dan en el Poder Judicial son por delitos patrimoniales y el 62% de la población penitenciaria internos están presos precisamente por estos delitos. De esta manera, esto configura una de las principales amenazas en lo que sería el mapa del delito, y es lo que se quiere combatir de alguna forma. Y lo que se ha señalado esta tarde es de qué manera el Estado, con todos sus organismos, el Ministerio Público, la Municipalidad de Lima, la Policía Nacional, va a combatir esto que tiene que ver precisamente con esta azote que causa la población, sobre todo la población de a pie, que son pues robos, hurtos, estafas y extorsiones. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo se va a articular este trabajo para lograr llevar a la población de alguna forma esta tranquilidad en el marco de estos delitos? Buenas noches Mario. Sí, en efecto, el día de hoy se lanza públicamente ya una política nacional que ha sido adoptado en el Consejo Nacional de Política Criminal por todos los estamentos del Estado, por todos los poderes públicos, por la academia, por la sociedad civil, por los organismos constitucionales también, para poder enfrentar, a propósito de un diseño estructurado, integral y transversal, el azote relacionado con la criminalidad que involucra los delitos patrimoniales. En efecto, también se evidencia que el 82% de la población siente que, en efecto, el tema patrimonial relacionado desde los arrebatos de carteras, celulares, el tema vinculado con los vehículos, las motocicletas, los mototaxis y las extorsiones también son elementos trascendentales que afectan la vida de nuestra comunidad. Y por eso se ha relacionado a todos los actores para poder trabajar estos lineamientos específicos y estratégicos para abordar esta materia. ¿Cuáles son estos principales? Creo que se han mencionado 10, pero creo que 3 son las bases, las más importantes: la lucha contra las adicciones, contra la ingesta de alcohol, por ejemplo, el darle un entorno favorable de repente a aquellas personas que están delinquiendo, digamos, no hacer tanto énfasis en lo que es la sanción, sino en la prevención. Sin duda, hay una evidencia y ya esto tiene que, digamos, frenarse, y la comunidad tiene que conocer este asunto, que es que el incremento de penas no está siendo eficaz para poder combatir este tipo de delitos. Que la reducción de beneficios penitenciarios tampoco han impactado en absolutamente nada respecto de cómo es el comportamiento criminal en esta materia. Y hay un elemento trascendental que no hemos abordado como política de Estado, que es el factor de prevención social.
hay que dar oportunidad de trabajo adecuado, hay que también trabajar con nuestros grupos de jóvenes que están ingresando en aquellas situaciones de adicción de sustancias tóxicas, hay que trabajar sobre el consumo también de sustancias legales pero de menores de edad, hay que trabajar en el tema de marginalidad, educación, espacios públicos, etcétera, en una serie de asuntos que suponen lo que se denomina prevención social. Pero por otro lado no hay que descuidar tampoco estos elementos que generan también oportunidad para que se cometan los delitos. Oportunidad significa también trabajar en espacios públicos, iluminación adecuada, por ejemplo, no tantos coches aparcados que permitan que se oculten las personas para cometer el delito, también el asunto relacionado, por ejemplo, con la oportunidad que se brinda para vender aquellos asuntos que han sido robados, ¿no? Como los centros de venta, ¿no? ilegales de los productos robados, es decir, una serie de mecanismos también de la oportunidad. La motivación, ¿no es cierto?, del delincuente se produce también por la oportunidad, y también aquella que el propio ciudadano eventualmente facilita, debido a comportamientos también que se expone. Ahora, por otro lado también los medios que son utilizados, se utilizan medios como las armas, entonces hay un trabajo muy intenso también con SUSCAMEC para desarrollar toda una política relacionada con el control de armas, los vehículos que son utilizados, las tecnologías de información y comunicación a propósito del ciberdelito, es decir, todo esto estructurado también en la identificación de las formas de organización criminal que existen. Antes de darle la alternativa a nuestro compañero Mario Saldaña para que le haga unas preguntas, usted como asesor jurídico del presidente de la República, y nuevamente se ha puesto en portada este tema de la postulación, o eventual postulación, o negada, en todo caso, postulación de la primera dama, en el caso relacionado, vinculado con la renuncia del congresista Marco Falconi y su postulación a la presidencia regional de Arequipa. ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, yo como vuelvo a manifestar, ya en innumerables oportunidades se ha negado esta circunstancia. Se ha negado porque además es ilegal, se ha negado porque además hay la clara manifestación de la propia señora Nadine Heredia, incluso el presidente de la República, de miembros del Partido Nacionalista, es decir, y de miembros del Ejecutivo de la actual Premier, el anterior Premier, el a su vez anterior Premier, es decir, ya innumerables circunstancias que manifiestan que esto es una posición negada. Ahora, si lo quieren poner en portada, ya es un asunto de dominio propio de aquellos que lo ponen en portada. Yo no comprendo realmente cómo se generan estas elucubraciones internas, mentales, para poder reunir un asunto con otro. Y la verdad que no está en nuestra agenda, y nuestra agenda está relacionada con la igualdad, con la eliminación de la discriminación, con elementos vinculados con las políticas vinculadas con la inclusión social. Yo creo que se quiere hacer un trabajo tal vez para desviar el tema de ¿cuáles son los elementos en que estamos trabajando en pro de la comunidad? Bueno, de eso debatamos, de eso discutamos y veamos pues sin mezquindad cuáles son las acciones concretas que está desarrollando el gobierno en pro de la comunidad y todos los ciudadanos, ¿no? Mario, te escucha el ministro de Justicia para las preguntas que tengas a bien hacerle. Ministro Figalo, buenas noches, un gusto y muchas gracias por atender nuestra llamada, o nuestra entrevista, Gracias, mejor dicho. Mario, a ti. Ministro, solamente para finiquitar esta afirmación que usted la reitera en torno a esa no postulación, quizás una buena señal que podría establecer el gobierno respecto a este planteamiento ilegal e inconstitucional en el caso del congresista Falconi, el gobierno lo debería respaldar, es decir, digamos, requerir a las autoridades de que esa candidatura pues no prospere, ¿no? Porque finalmente es abiertamente inconstitucional. En ese caso es absolutamente inconstitucional, usted convendrá conmigo. Insisto en que una cosa no se relaciona con la otra, es decir, el hecho de rechazar o plantear, digamos, objeciones vinculadas con la posición que se ha adoptado respecto al congresista Falconi, no se une con un asunto de posible candidatura de la señora Nadine Heredia. Eso se tiene que descartar, porque si no cualquier situación, cualquiera inventada, puede también traer a colación esa materia. Es decir, este es un asunto que proviene de una invención, no se relaciona. Otro asunto es el análisis jurídico que puede estar vinculado con la irrenunciabilidad del mandato del congresista de la República, pero eso no se tiene que reunir para nada con un asunto de una posible candidatura. Eso es lo que descartamos, por si no, cualquier evento también puede reunirlo. Y es un asunto de creación intelectual propia, ¿no? Y que tal vez podría ser usada para una creación literaria más bien, pero no para un asunto de naturaleza jurídico-política. Usted como ministro está, me imagino, abiertamente en contra de que esa candidatura haya procedido, la del congresista Falconi, ya independientemente de cualquier elucubración.
Mire, en mi opinión, los asuntos vinculados con el análisis de renunciabilidad son asuntos que se podrían analizar en torno a situaciones concretas que se tienen que definir a través de un estudio profundo. No creo que para candidatear a otros puestos, ¿no? Pero pueden suscitarse situaciones que tendrían que manejarse a través de reformas, incluso constitucionales, para que esto se produzca, ¿no? Por lo pronto, en mi opinión, esto no debería prosperar, ¿no? Y finalmente aquí cierro el tema. La futura negada y posible candidatura del señor Heredia, para usted, entiendo, como jurista, también es ilegal e inconstitucional. Para mí el asunto está claro. No hay postulación, no hay pretensión ni nada por el estilo. Ahora, ya el tema, la verdad que es triado, ya es un tema que no merece mayor atención, ¿no?, de nuestra parte. Perfecto, doctor Figalo, solamente para retomar el propósito de la conversación. Nos parece muy bien que se esté lanzando esta política de prevención en materia de criminalidad. Yo lo que quería decir, usted como titular de la cartera, usted sabe que tiene a cargo todo el tema de elaboración normativa, ¿no es cierto?, que permite la lucha contra la delincuencia, es parte de las funciones, pero el otro gran extremo, digamos, de esta política anticriminal, así como la parte preventiva, es muy importante, es la política punitiva. Y dentro de la política punitiva, la competencia que principalmente a usted le atañe es el tema penitenciario. ¿Qué va a hacer el gobierno de aquí al 2016 para avanzar en la reforma penitenciaria y en medidas, por ejemplo, como el tema de los bloqueos de los celulares que hasta el momento se anunció, un plan piloto, fracasó estrepitosamente y ahorita no sabemos si funciona o no funciona? ¿Qué se está haciendo con eso, ministro? Ya. Muy bien, muchas gracias, Mario, por la oportunidad en esa materia, ¿no? En primer lugar, la adopción de una política inmediata o una acción inmediata concreta respecto de los penales de Pisi y El Milagro era la necesidad de establecer una acción concreta, inmediata y pronta para la situación vinculada de la disminución de las llamadas telefónicas que se estaban produciendo ahí. Eso no significó que nos detuviéramos respecto de la adopción de una política orientada a la participación de la iniciativa privada respecto también del elemento de comunicaciones y bloqueo, que es precisamente lo que ya se ha aprobado recientemente. Por eso que ya 33 penales en máximo 2 años, esperemos que menos, parece que pueden ser menos, se van a llenar de bloqueadores y va a haber una reducción, si no eliminación, casi absoluta de esta posibilidad. ¿En qué plazo, siempre ministro? ¿En qué plazo? Va acompañado los bloqueos.